decirle a los misioneros, pero en especial al pueblo de Puerto Iguazú, que me siento muy feliz por cumplir en este tiempo algo tan importante para todos. El ministro de Pedro fue muy claro, tiene pleno conocimiento de lo que fue y es el proceso que vivió la provincia, pero sobre todo Puerto Iguazú, en materia de turismo. Han pasado un tiempo y en la sinceridad que me invade siempre, recuerdo cuando muchos de los que están acá cruzaban vehículos ahí al frente para que nadie pase, para que traiga la enfermedad a esta provincia. En eso tuvimos que hacerles entender que era necesario cerrar el puente internacional. Florencia Cariñano, la directora nacional de migraciones, fue una herramienta fundamental en el entendimiento de que era necesario, que era muy importante permitir transitar a los argentinos que estaban en otros lugares del mundo. Nos trajo algunos dolores de cabeza, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Generamos las acciones políticas y tomamos las decisiones. Si no tomamos decisiones es muy difícil que podamos llegar a tener resultados. Transitamos tiempos complejos, pero también pusimos siempre el objetivo en la vuelta. No perdimos el tiempo esperando que pase la pandemia, sino la pandemia fue un tiempo de oportunidades para los misioneros. En otros lugares el turismo fue floreciente, en la zona del Alto Uruguay, en la zona del Soberbio, ustedes saben muy bien que ha duplicado y triplicado y cuadruplicado su capacidad y hoy estamos a hotelería llena para no solamente los fines de semana, sino prácticamente todos los días. Y veíamos cómo Puerto Iguazú se debatía en subsistir en este tiempo. Es importante destacar los programas nacionales, los ATP, los programas previaje que se pusieron en marcha y que han ayudado mucho. Desde la provincia hicimos también un enorme esfuerzo, sobre todo para aquellos con menos capacidad de reserva para aguantar tanto tiempo. Por eso quiero reconocer, agradecer y honrar a los guías de turismo, a los fotógrafos, a los taxistas, a los remiseros. Temas de frontera. Exactamente. Bueno, en la jornada de hoy viernes se ha dado a conocer de parte de la Nación en el boletín oficial lo que representan los requisitos para que cada gobernador empiece a tomar contacto con las autoridades. Por un lado, el jefe de gabinete, que en este caso es Mansur, y terminará avalando tal decisión con un pedido de protocolo, además acompañado con un protocolo, al Ministerio de Salud de la Nación, que va a terminar ratificando si está en condiciones los pasos que, en este caso, por ejemplo, en la provincia de Misiones, decíamos, el propio gobernador señalaba que están en condiciones de que se abra la frontera entre Paraguay, acá entre Encarnación y Posadas, y también Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira. Serían los dos puntos por ahora que están en mejores condiciones para empezar a arrancar en esta nueva etapa de apertura progresiva de fronteras. Lo que tiene que ver con protocolos, Misiones viene bastante adelantado, porque hay que decir que se usó como ejemplo el protocolo de Misiones para la apertura de frontera de Puerto Iguazú, con lo cual ahí ya tenés una base armada. Lo único que tendrías que cambiar son detalles para Dionisio Cerqueira y Bernardo Irigoyen, y para Posadas y Encarnación, con lo cual Misiones ya tiene avanzado esa parte del trámite. Quedaría sentarse, dicen que la semana que viene, el gobernador con el jefe de gabinete de la Nación para entregar las dos carpetas, la que diga Posadas, Encarnación, Bernardo Irigoyen, Cerqueira, y a partir de ahí que el gobierno nacional defina si se autoriza y a partir de cuándo. Te aporto un dato más. Por un lado, con el tema de Iguazú que mencionaba, son dos cuestiones. Por el lado de que específicamente Misiones había solicitado el corredor turístico para el ingreso de turistas extranjeros y también el corredor seguro, que es lo que se va a aplicar en caso de habilitarse estos lugares o fronteras, que de hecho Misiones tiene muchos lugares que deberá ir abriendo en forma progresiva. Unos 20 calculo más o menos que tiene Misiones, lo que había mencionado el gobernador hace algunos días. Lo que hay que decir es que
Yo les diría que no se emocionen tanto los que tienen ganas de ir de compras, sobre todo al Paraguay, porque los condicionamientos que se están poniendo para la apertura de frontera hacen que va a ser bastante engorroso. Por ejemplo, se está trabajando en Iguazú con un ingreso de 890 personas por día. Claro. ¿Usted se imagina 890 personas teniendo que pasar el puente acá a la vuelta? Claro. Si el volumen masivo de gente que tiene ganas de ir va toda junta, podés estar 4 días en el puente esperando que te toque el turno para volver. Entonces, hay que ir despacio, hay que ir despacio, no hay que sobreemocionarse y dejar que las cosas vayan fluyendo y la cuestión se vaya normalizando en serio y dejar tal vez que en los primeros días quienes utilicen el paso sean las personas que verdaderamente lo necesitan por cuestiones familiares, por cuestiones humanitarias, por cuestiones médicas, bueno, por lo que sea, pero más que nada esa gente que por ahí tiene familia que hace tiempo que no ve. Hay gente que solía vivir, digamos, de los dos lados, tener vida tanto social como familiar, como económica de ambos lados, y que por ahí quedó de este lado y algún negocio que tiene quedó allá, no pudo ir más. Bueno, que esa gente sí pueda ir y después volver. Gente que, no sé, dejó su auto de aquel lado. No, hay profesionales que iba y volvía todos los días, iba a dormir prácticamente en Encarnación y venía a trabajar acá en Posadas. Bueno, esa gente es la que tendría que en primer momento empezar a moverse, y quien tiene ganas de hacer compras, esperar un poquitito más a noviembre, que ya se va a normalizar un poco más. Lo que hay que decir es que lo que se abriría, y a partir del decreto que se presentó hoy, está bien aclarado, es desde este viernes 1 de octubre hasta el 31 de octubre, únicamente podrían ingresar al país argentinos que estén afuera, o residentes de países limítrofes. ¿Qué quiere decir esto? Ciudadanos paraguayos, ciudadanos bolivianos, ciudadanos chilenos, ciudadanos brasileros, que pueden venir a Argentina. No cualquier extranjero. Desde el 1 de noviembre en adelante, ya con el decreto de hoy, está autorizado el ingreso de cualquier extranjero. Esto quiere decir un español que quiera venir, un italiano, un yanqui, un japonés, va a tener que esperar al 1 de noviembre para venir a ingresar a la Argentina, ya sea por aire, por tierra, por mar, por río, por donde quiera, ¿no? Y lo comentábamos previamente, antes de iniciar justamente el programa, de que hablando con colegas de Paraguay, mencionaban de que la actividad económica comercial es prácticamente mínima o nula en algunos casos. Se habla de hasta 1000 comercios que cerraron durante la pandemia en el Paraguay. Esto nos muestra algunas cuestiones muy puntuales, lo que ha reflejado siempre cómo Posadas y Misiones en gran parte, y el resto del país, porque venían de distintos puntos a ingresar por acá, a hacer compras en Encarnación, mueve la economía encarnacena, ¿no? Y que la pandemia dejó en evidencia esta situación. Recordemos que en su momento el movimiento ha superado ampliamente a Seiza, a Iguazú, y bueno, todo esto vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, esta revinculación parece que se está por dar en forma progresiva, tanto con Brasil como con Paraguay. Y muy pronto. ¿Le parece si nos metemos en la historia de lo que fue la apertura de la prueba piloto en Iguazú, que es la primera en el país, junto con el Paso Cristo Redentor entre Mendoza y Chile? Comenzó a abrirse Iguazú, fue el lunes, y empezamos a ver un poco el movimiento, y tenemos dos historias para compartir. Por un lado, la de unos argentinos que estaban en Brasil, viviendo en Río de Janeiro particularmente hace 2 años, y que no podían venir a ver a su familia y se largaron cuando se enteraron que se abría la frontera en Iguazú, se largaron hasta Foz y de ahí pudieron entrar para después ir a visitar a su familia en Corrientes. Así que esta es la primera historia que vamos a conocer hoy, la de los entrerrianos que pudieron volver al país después de 2 años. De SOS y consultarte, bueno, ¿qué se siente después de haber cruzado el puente después de mucho tiempo? Bueno, mi nombre es Matías, soy de Paraná, Entre Ríos, pero hace 2 años que vivo en Río de Janeiro. La verdad es que se siente una emoción y hasta un poco de indignación también por cómo se dio toda la situación, las trabas que pusieron por una parte el gobierno, así no se dio todo tan directo como debería haber sido. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos acá, estamos bien, llegamos. Un lujo, un espectáculo todo. ¿Desde qué hora estaban esperando la cabecera brasileña? Mirá, nos comentan que la frontera abre 0 horas el día 27. Ahí estamos en la incertidumbre, si íbamos o no íbamos. Llegamos 7 horas a la frontera.
Ahí nos dicen que no había decreto, que no, de repente no se sabía si pasaban solo turistas o si pasaban residentes argentinos también. En ese caso tuvimos que esperar hasta 12 horas del mediodía que llegaba el decreto. Hubo gente que llegó hasta mitad del puente y le dicen acá no tenemos novedad del decreto. Un poco desorganizado, pero bueno, se dio así. Y bueno, ¿y cómo fue ese momento de la comunicación de que finalmente les permitían cruzar? Oh, muy emocionante, la verdad, mucha tranquilidad porque uno llega hasta acá, Foz de Iguazú, siendo de Río, sin saber si va a tener que quedarse 3 días más para esperar al 1 de octubre. Mucha incertidumbre, poco, ya te repito, un poco desorganizado, pero bueno, ya está, ya pasamos lo más complicado, así que ahora solo queda llegar a casa y ver a la familia y los amigos, que algo que la verdad que extrañamos mucho y necesitamos mucho. ¿Y qué requisitos le solicitaron para ingresar al país? Precisamos PCR 72 horas antes, el calendario de vacuna que lo tenemos completo. El gobierno de Brasil se portó espectacular, nos vacunaron en tiempo y forma, todo sin problema. ¿Qué más fue? La declaración jurada que se hace hasta 48 horas antes y solo eso. ¿Y ahora cuáles son tus expectativas para llegar a tu tierra después de tanto tiempo? Solo ver a mi familia y bueno, aprovechar a descansar. Vengo por un tiempo, no me voy a quedar mucho tiempo, pero bueno, vengo a visitar, a disfrutar de mi familia que hace tanto tiempo no la veo y bueno, después a seguir con todo. Ahí estaba entonces. Hay que apuntar una cosa, ¿no? Se arriesgaron a todo, porque vamos a comentarle a la audiencia, de hecho quienes vienen leyendo seguramente el diario El Territorio están informados al respecto, que hasta último momento no se sabía si Brasil iba a habilitar de su lado. Claro. E incluso acá en la Argentina. Recordemos que en la misma jornada en que se comenzó la apertura, esperábamos que fuera 001 minuto. Claro, con el inicio del día. Exacto, cosa que no ocurrió. Y terminó siendo al mediodía. Durante toda la mañana se aguardaba hasta que finalmente alrededor de las 11, 11 y media de la mañana se conoció el decreto que sí habilitaba y ahí inmediatamente se empezó a dejar que se abriera el paso fronterizo entre Foz y Puerto Iguazú. Así que digo, esta gente se arriesgó bastante, sí. Se enteró que estaba la posibilidad y vinieron. O sea, esto muestra la desesperación de la gente también por bueno, reencontrarse por un lado o por venir por motivos de suma urgencia, ¿no? Y tenemos otra historia que lo refleja más fuerte todavía, sí. Que es de una familia brasilera. Una chica que hace poco más de 2 años se vino a vivir a la Argentina antes de la pandemia en Buenos Aires. Cuando empezó la pandemia y en los últimos meses decidió trasladarse a Iguazú en enero de este año. Vamos a escuchar la historia ahora. La chica decide venirse a vivir a Iguazú desde Buenos Aires para estar más cerca de la frontera, para que en el momento que se abriera poder cruzar y ver a su familia, a su madre particularmente, que vivía en Manaos, aún más lejos que Río de Janeiro. Bueno, enterada de que se iba a abrir la frontera, la mujer se vino desde Manaos también a Foz, con la idea de que apenas se abra poder cruzar, y bueno, se dio el reencuentro de madre e hija, nosotros estuvimos justo presentes en ese momento. Fue un poco la imagen más emotiva y la que se usó para graficar en todos lados lo que fue este reencuentro, esta reapertura de frontera entre esta madre y esta hija, las dos brasileras, que hacía más de 2 años que no se veían y que permitió ese reencuentro y se dio justo en el centro de frontera. Sí, hay que decir que fue realmente un acierto de nuestro colega Emanuel López del Valle, que fue a cubrir junto a Norma Asdebecki en Puerto Iguazú, junto al fotógrafo Marcelo Rodríguez. Todos estuvieron con una jornada intensa porque comenzaron el domingo, durante toda la jornada del lunes, porque finalmente la conferencia se hizo en horas de la tarde. Lograron, bueno, digamos, este momento muy importante que refleja, como decía Damián, la expectativa que genera en la gente volver a reencontrarse. Había solo 2 medios en ese momento para contar esta historia, que eran El Territorio y CNN Brasil. Claro. Por eso vamos a escuchar que algunas de las preguntas las hace una periodista en portugués, porque es la periodista de CNN Brasil que estaba junto con nuestro equipo ahí en la frontera del lado argentino. Faló con Ema. Faló con Ema. Ahí va. Lo vemos. Minha filha? Eu moro em Buenos Aires, eu sou de Manaus, ela também. Eu me mudei pra cá e o único que nós separávamos era a ponte. E quase 2 anos sem nos ver. Perdão, eu tô muito... Não consigo nem falar.
Você vê meu neto. Qual é o seu nome? Você poderia... Kathleen. Kathleen. E qual que é o seu sobrenome? Chagas, Kathleen Chagas. E qual que é o nome da sua mãe? Andrea Chagas. A Andrea Chagas saiu correndo da gente. A senhora não quer contar pra gente? Como foi muito difícil de entrar? Quanto tempo estava esperando? Vocês estavam há 2 anos, 1 ano e meio, né? Desde o começo da pandemia. Eu, na verdade, moro em Buenos Aires, morei quase toda a minha vida em Buenos Aires e, enfim, vim pra cá pra rever a minha família e fiquei aqui estagnada desse lado da ponte. Você se mudou para Porto Iguaçu esperando esse reencontro? Para voltar para o meu país, para rever a minha família e, enfim, desde 23 de janeiro que eu tô aqui, sabe, estagnada, sem poder cruzar, só falando por videochamada e hoje a gente pôde... A senhora foi a primeira brasileira a entrar após a primeira das Argentinas. Como que a senhora sente esse reencontro? A senhora mencionou seu neto? Sim, meu neto. Você conhece seu neto? Conheço meu neto. Acontece que meus filhos são argentinos, meu esposo é argentino, né? Eu sou meia argentina, eu sou residente aqui, eu amo a Argentina, é o meu país de opção, de amor. E é isso. E voltar aqui é emocionante, meu marido, a gente começou a chorar desde o meio da ponte. Cadê seu marido? Ele voltou. Ele tá trabalhando. Ele ficou daquele lado. Ele trouxe você para ver sua filha? Sim. E o que vocês vão fazer a partir de agora? Quais os planos a partir de agora com esse reencontro? E agora vamos desfrutar, estar juntas, almoçar, compartilhar o dia. Conhecer meu genro. Conhecer o genro. Esse é o genro. E aproveitar o tempo Aproveitar meu neto. Mais que nada. E é isso. Tá? Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. Kathleen. Entonces la historia más emotiva sin duda de la semana y que refleja bien esto que decías hoy vos, ¿no? Cómo la pandemia dividió, cómo la pandemia separó e impidió que las familias se encuentren y bueno, en este proceso de normalización empieza ese reencuentro. Es muy interesante realmente empezar a pensar y repasar cómo se dio el escenario finalmente como consecuencia o por la pandemia de un lado y otro. Decíamos concretamente lo de Encarnación y Posadas. Posadas refloreció el comercio, Encarnación retrocedió notablemente, decíamos la cantidad de comercios que posiblemente hayan tenido que bajar la persiana, alguno seguramente por la pandemia, luego de esto puede llegar a recuperar, pero sucedió lo contrario en Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. En Puerto Iguazú, fundamentalmente a raíz de la ausencia del turismo internacional, tuvo un retroceso económico muy importante. Ahí también locales comerciales cerrados, negocios que no pudieron continuar, hoteles, restaurantes con muchos problemas para sostenerse. Son los que ahora están mirando con mucha emoción y con mucha esperanza de volver a recuperar ese circuito económico y comercial que siempre sostuvo, digamos, con esta primera recuperación y con la llegada de seguramente los vuelos internacionales próximamente. Bueno, se aguarda que Puerto Iguazú vuelva a arrancar y con ello también el turismo más importante, que es donde se sitúa en Iguazú. A propósito de turismo también, como consecuencia de la pandemia, resultó uno de los sitios favoritos, por ejemplo, para los misioneros, Moconá, por ejemplo. O sea, cuestiones que esta pandemia nos deja un poco como enseñanza de que siempre también los ciudadanos buscan oportunidades, encuentran oportunidades y a raíz de una limitación encuentra otro camino para aprovechar, ¿no? Bien, hasta acá el tema de fronteras por esta semana, le diría. Porque no tengo dudas de que la semana que viene vamos a volver a hablar, pero ya seguramente vamos a estar hablando de alguna frontera un poquitito más cercana a nosotros los que estamos en Posadas. Pausa y a la vuelta, otros que vuelven a la normalidad, la Cámara de Diputados.